Chicas, entonces la clase del día de hoy es de traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? Es muy importante saber su manejo porque es una de las causas, es uno de los tipos de lesiones que pueden llegar a la muerte y es muy común. Ahora en día, más que todo por el aumento del uso de las motos, bueno, en nuestro país es mucho más común, ¿no? Porque la gente normalmente no maneja con el suficiente cuidado. Entonces vamos a comenzar a ver. Voy a proyectar. Entonces, todavía continuamos en el bloque número 3 de PBM, que son principios de respuesta al trauma, ¿sí? Entonces, antes de comenzar, necesitamos unos conocimientos previos, ¿no? Las estructuras cerebrales, ¿sí? Las más importantes para poder entender bien el mecanismo del traumatismo craneoencefálico y por qué es tan dañino, si es que llegara a suceder, son dos. Son la corteza, ¿sí? Que va a estar dividida por zonas, por ejemplo, el área motriz del lenguaje, que es el área de Broca, es muy importante para la articulación de las palabras, porque esta se diferencia del área de asociación, en donde es conocida también como el área de Wernicke, porque en esta zona, en el área de Wernicke, que es esta zona de acá, esa celestita, nosotros articulamos las palabras en nuestra cabeza. Por ejemplo, yo puedo decirte roca y en mi cabeza yo ya sé qué significa la palabra, la estoy asociando quizás a algún recuerdo y eso. Y en el área de Broca es más que todo para yo articular la palabra, ¿no? Decir roca. Entonces, muchas veces cuando ocurre una lesión en esta zona, la persona sí entiende cuando tú le hablas, sí sabe lo que estás diciendo, pero no puede articular la palabra, ¿sí? Entonces es importante destacar estas zonas más que todo, ¿no? De ahí tenemos al área premotora, más que todo lo que se trata de el funcionamiento motor, ¿no? El movimiento. La corteza primaria, el surco central, corteza somatosensorial primaria, que igual se va a encargar más que todo de lo que son el movimiento y los estímulos sensorios, ¿no? El área del sabor, el área visual, que se encuentra en el área occipital, y la corteza visual de igual manera, ¿no? Y por otro lado también tenemos la corteza auditiva primaria y de asociación auditiva. Sí, entonces es importante destacar la corteza porque aquí es donde más que todo se van a realizar la comprensión y el entendimiento de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros oímos, de lo que nosotros olemos, de lo que nosotros sabemos, cómo pensamos, con cómo actuamos, ¿sí? Y luego tenemos a la otra parte, que es el sistema reticular activador ascendente, que se encuentra, está compuesto más que todo por el bulbo, el puente y el tronco, casi todo el tronco cerebral, que va a conectar lo que es más que todo la médula con lo que es la corteza cerebral, ¿no? Es este nexo de conexión, ¿sí? Entonces, el sistema reticular activador ascendente va a actuar como un interruptor y la corteza va a ser el procesador, ¿sí? Entonces, por qué tenemos que destacar este sistema? Porque nos va a ayudar a mantener el estado de alerta y vigilia, ¿sí? Nos va a ayudar a mantener la conciencia, ¿sí? Entonces, su lesión, ¿a qué nos lleva? Al coma inmediato, ¿sí? Ahora, el mesencéfalo, el diencéfalo y la corteza cerebral van a hacer como que todo ese trayecto, ¿no? Desde el tronco hasta el cerebro, ¿sí? Por ejemplo, el mesencéfalo es la integración del sistema con las vías oculares y motoras. Oculares y motoras, ¿sí? El diencéfalo, que es el tálamo, va a hacer la distribución de la conexión cortical con el tronco, ¿no? Y nos va a ayudar a lo que es la regulación de la vigilia y el sueño. Vigilia es más que todo estar consciente, estar despierto, y el sueño, que ya lo sabemos, ¿no? Es este estado de depresión del sistema nervioso, ¿sí? Y luego tenemos a la corteza cerebral, ¿no? Que mantiene, que es más que todo el contenido de la conciencia. Ok, entonces sigamos. Uy, no se ve la imagen, a ver, esperen. A ver, vamos a volver a cargar. Ok.
Ok, entonces ya entrando de lleno con lo que es la conciencia, ya sabemos que es el estado de vigilia y reconocimiento, ¿no? ¿Por qué dice reconocimiento? No solamente vamos a estar conscientes de nosotros mismos, de nosotros como persona, de todo nuestro cuerpo, sino también del entorno que nos rodea, cuáles son los peligros que están alrededor de nosotros, qué hay, en qué tiempo estamos, ¿no? Entonces, para el análisis y el examen, más que todo el examen de la conciencia, vamos a ir por pasos. Primero tenemos que aplicar lo que es el LOTEP, que es más que todo una abreviatura, ¿no? Tenemos que ver si nuestro paciente está lúcido, o sea, si está despierto, si nos responde ante el llamado, si está orientado en el tiempo, le preguntamos qué día estamos, ¿no? Si sabe qué hora es, qué día de la semana es, en qué año estamos, eso significa que esté orientado en tiempo. Espacio, señor, sabe dónde se encuentra, sabe quién está con usted ahorita, sabe cómo se llama el hospital, o si está en la calle, ¿no? En qué calle se encuentra. Y persona, sabe quién es usted, sabe cuántos años tiene usted, de dónde viene usted, todo ese tipo de preguntas para ver el estado de conciencia del paciente, ¿no? Que normalmente en ese tipo de lesiones, en ese tipo de accidentes, que es el traumatismo craneoencefálico, se va a ver alterado, ¿sí? Luego, como segundo paso, pasamos a esta nueva escala que la están conociendo recién, el AVDI, que es la escala de respuesta, ¿sí? A es por alerta, ¿sí? Si nuestro paciente está despierto y responde ante nuestras preguntas, ante nuestro llamado. B es de verbal, si responde a estímulos verbales, si le digo, señor, puede parpadear, cierre solamente un ojo, abra el otro, responde a estímulos verbales. Dolor, responde a estímulos dolorosos, ¿sí? Hay puntos dolorosos, como por ejemplo el manubrio esternal, que se encuentra aquí, es esta prominencia en su pecho, ¿sí? Ahí normalmente con el nudillo del dedo medio podríamos hacer dolor, y como no hay mucha superficie grasa, no hay mucho tejido subcutáneo, produce dolor por la misma fricción con el hueso, ¿sí? Entonces es uno de los puntos dolorosos que podríamos evaluar con el AVDI. Y inconsciente por el I, si es que no responde a estímulos, ¿sí? Entonces, esto más que todo lo podemos relacionar un poco con lo que es la evaluación del estado verbal en la escala de Glasgow, porque más que todo es parecido, ¿no? Está orientado y conversa, desorientado y habla, palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles. Igual, eh, al evaluar la parte motora, localiza el dolor, no localiza el dolor, y en la parte ocular, igual, responde ante el llamado o solamente ante el dolor, ¿no? Pero esta es una escala mucho más rápida para evaluar en casos de traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Y por último paso evaluaríamos el ABCDE, ¿sí? Chicas, ¿se acuerdan qué significaba la A? Vía aérea. Muy bien, vía aérea. La B, Ventilación, creo. Ventilación, a ver, una a la vez, chicas. ventilación, Sí. Breathing. La C, circulación, circulación. D, Déficit déficit, neurológico. déficit neurológico, perfecto. Y la E, exposición, exposición. Exposición. Muy bien. Entonces, para cualquier tipo de traumatismo, como por ejemplo la semana pasada que vimos traumas menores, tenemos que aplicar esto, porque no solamente se trata, como es del cerebro, tenemos que evaluar solamente su sistema ¿Qué nervioso, llora ahora? sino que también, Tiene que chicos, por ir. favor, mutéense, sino que también tenemos que evaluar si está estable hemodinámicamente, si está respirando, si quizás tiene un objeto en la boca que le está impidiendo respirar y se puede atragantar, ¿no? Todo esto. Si presenta una herida abierta, hay que manejar todo eso, ¿no? Entonces va en ese orden. Tenemos que ver si nuestro paciente está lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Tenemos que ver si ante la escala de respuesta me responde o no, ya sea verbal, Porque ocular o tú no motoramente. mandas. Chicos, por favor, cierren su micro. Le agradecería mucho. Y la escala de Glasgow es más que todo para ver ya a más a profundidad, ¿no? Si el sistema nervioso está comprometido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo hoy para practicar su Glasgow, ¿sí? Mira, acá tienen en la escala, entonces es rápido, solo tienen que sumar. Si mi paciente llega a emergencias inconsciente, ¿ok? Está inconsciente, yo le hablo y me responde con murmullos
Y a la respuesta motora, al hacerle punto doloroso, retira el estímulo, o sea, retira mi mano. ¿Cuál sería el puntaje? Disculpa, en respuesta ocular. ¿Podría, o sea, perdón, ¿podrías volver a repetir eso? No, por Ya, favor. con inconsciente me refiero a que está, o sea, cuando alguien llega inconsciente, más que todo está desmayado, ¿no? O sea, está así con los ojos cerrados, no habla, no produce ningún tipo de sonido, no se mueve. Pero al yo hablarle, al decirle, señor, ¿me escucha? El paciente comienza a murmurar. Hace brrr. Y ante el estímulo doloroso, pues como les dije, ¿no? En el manubrio external, el paciente con su mano retira mi mano, que le está haciendo el estímulo doloroso. ¿Cuánto sería el puntaje? ¿7? ¿Segura? 8. 8. 8. Respuesta ocular, 1, no responde. Verbal, 2, sonidos incomprensibles. Murmura, ¿no? Brrr. Y motora, localiza el dolor. Bueno, no, le sería 7 en realidad. Sí, sí. Retirada y flexión. 4. Localiza el dolor solamente sería, yo le hago el estímulo doloroso y me toca la mano. ¿Sí? Retirada y flexión es, por ejemplo, le hago el estímulo doloroso y el paciente se intenta mover para alejarse del estímulo. ¿Sí? Sí, chicos, ¿quedó claro ahí? Disculpa, ¿podrías explicar lo de la flexión? O sea, lo del motora en el 3 y el 2, flexión anormal y extensión. Sí. Por ejemplo, ya, estamos hablando de motora, ¿no? Ya. 5 sería, por ejemplo, yo le estoy haciendo estímulo doloroso en el manubrio external a mi paciente, ¿sí? Y mi paciente de lo que esté inconsciente va a comenzar a moverse para poder alejarse del estímulo doloroso. O, por ejemplo, imagínense que yo le estoy peñiscando el brazo, ¿no? Ya no tanto el manubrio, porque el manubrio no se puede mover mucho, ¿no? Le comienzo a peñiscar el brazo, mi paciente va a mover, ¿sí? Esa sería retirada y flexión. Mueve para retirar el estímulo. Localizo el dolor simplemente es, le hago el estímulo doloroso y mi paciente, o sea, se mueve, pero no como que se está intentando alejar del dolor, sino como que está percibiendo que en ese, el punto doloroso. ¿Me entienden? Sí, gracias. Sí, ya. Entonces, sigamos. Ahora, para evaluar el estado de conciencia, ya lo vimos, ¿no? Podemos aplicar el Glasgow, podemos aplicar el AVDI, pero más que todo el estado de conciencia lo dividimos, ¿no? Tenemos que ver si nuestro paciente está consciente, valga la redundancia, que en este caso sería la vigilia, estar despierto y alerta, si está atento, si puede enfocarse en estímulos relevantes, por ejemplo, que yo le hable en un cuarto lleno de mucha bulla, que normalmente es lo que normalmente ocurre en las emergencias, que me preste atención, que al recibir órdenes que yo le esté mandando me las comprenda, ¿sí? La percepción no esté alterada, el pensamiento, que pueda integrar la información, Se ¿no? va Si le mi digo, señor, cosito. chicos, por favor, cierren su micro, gracias. Si al yo preguntarle, por ejemplo, dónde está, sabe qué hora es, sabe cómo llegó aquí, mi paciente me puede hacer una línea cronológica de qué es lo que sucedió, dónde está, quién lo trajo. A eso se refiere que el pensamiento no está alterado y conciencia de sí mismo es que sepa, ¿no? Qué le ha sucedido. Si es que no sabe, por ejemplo, cómo llegó o qué le ha sucedido, o de repente está sangrando y no se ha dado cuenta hasta que recién llegó ahí, eso significaría que su estado de conciencia está un poco alterado. Ahora, existen dos maneras de definir el estado de conciencia. Primero, tenemos que evaluar el contenido, ¿sí? Que más que todo el estado mental del paciente. Por ejemplo, si está confuso, puede estar desorientado en tiempo y espacio, persona e intención. O si está delirante, ¿no? Si presenta alucinaciones, si él cree que, por ejemplo, muchas veces podría, un estado de delirio es que los pacientes a veces lo reconocen a uno como si fuera su familiar o lo comienzan a llamar por un nombre extraño. Eso está delirando, está agitado, ¿no? Entonces tenemos estos dos, confusión y delirio.
Y el otro ya son los niveles de estado de conciencia. Tenemos la obnubilación, que más que todo es una disminución leve a moderada del estado de alerta y va a presentar bastante somnolencia. Así como cuando nosotros recién nos levantamos de dormir, una larga y profunda siesta y nos encontramos medio adormilados, esa es la somnolencia, ¿sí? Y desinterés por el ambiente. También están lentas las respuestas, ¿no? Eso es más que todo obnubilación. Entonces, obnubilación, relaciónenlo con, y recién me acabo de levantar, estoy súper súper adormilado, estoy como que me hablan y como que no respondo rápido, todavía me estoy despertando, ¿no? El estupor es que el paciente solamente va a reaccionarte ante los estímulos. Después va a estar eh, como inconsciente. Sí, como el ejemplo que les di del paciente que llega a emergencias, ¿no? Mi paciente está inconsciente, pero a estímulos de dolor o al que yo le esté hablando, como que abre los ojos, me mira, ¿no? Y una vez que sean los estímulos, vuelve al mismo estado, ¿sí? Y coma es la pérdida total de todo el estado de conciencia, ¿sí? Más que todo lo relacionan a la función cortical, ¿no? A la función del encéfalo, de la corteza del cerebro, ¿sí? Ahora, hay dos tipos de coma. Está el superficial, que puede reaccionar, despertar y estar más o menos orientado, ¿no? Después de haber estado en este estado. Y el profundo, en donde no va a haber respuesta al dolor y, o puede ser incompleta. ¿Sí? ¿Hasta acá quedó claro, chicos? ¿Chicos? Sí. Entonces, obnubilación, adormilado, estupor, solamente me va a responder al dolor y una vez que yo aleje el estímulo doloroso vuelve al mismo estado y coma, está completamente inconsciente y no me responde. ¿Sí? Ahora, como ya les dije, no superficial, puede que me responda a algún estímulo muy intenso, ya sea sonoro o lumínico, y el profundo no va a haber ningún tipo de respuesta, ni dolor, ni el estímulo, ni nada. ¿Sí? Ok, sigamos. Ahora, tenemos que saber también un poco de la anatomía craneana para poder entender cómo afecta también este tipo de traumatismo, ¿sí? Entonces, la estructura ósea, más o menos, lo más resaltantes son estos, ¿no? Los principales huesos son el esfenoides, que se encuentran más que todo a nivel de el cachete, por así decirlo, ¿no? El pómulo, ¿sí? Un poco más arriba. El hueso frontal, parietal, temporal, que es el más destacante y el occipital, ¿sí? Y dentro de del cráneo, como la base del cráneo, ¿sí? Lo dividimos en tres partes, la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior, en donde se encuentra esta unión, ¿no? De lo que es la médula con el cerebro, ¿sí? Acá se encuentra el tronco, por eso está este hueso, ¿sí? Este hueco, perdón, este hueco, ¿sí? Después tenemos a las meninges, ¿sí? Que van a proteger lo que es el cráneo, que se van a dividir en la dura madre, que es la más externa, la aracnoides, que es la media, y la pía madre, sí, que es la más interna, y se encuentra con mucho más irrigación. ¿Sí? Acá están las vellosidades aracnoidales, y acá, en estas es donde se va a producir lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que se encarga de proteger a nuestro cerebro, ¿sí? Porque en realidad nuestro cerebro se encuentra flotando dentro del cráneo por este líquido que es el líquido cefalorraquídeo que se encuentra ahí. ¿Sí? Ok, y tenemos también en la irrigación lo más destacante para destacar, lo más destacante es la irrigación por la arteria meningia media, la carótida interna, ¿sí? Y el sistema vertebrovascular, ¿sí? Uy, ok. Ahora, esto sí es muy importante, chicos. La fisiología de cómo funciona eh, los componentes dentro de la cavidad craneana, ¿sí? Que está regida por la ley de Monroe-Kelly. Esto es muy importante. Entonces, dentro de la cavidad craneana tenemos tres componentes importantes. Tenemos al parénquima cerebral, que es más que todo el tejido cerebral, ¿sí? Lo que es el cerebro netamente, que va a tener un peso de 1400 mililitros, ¿sí? Todo esto que ven rosadito va a pesar 1400 mililitros. Luego tenemos sangre también, que van a ser 150 mililitros.
y líquido cefalorraquídeo que van a ser otros 150 mililitros, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Monroe-Kelly? Si uno de estos se ve alterado, por ejemplo, si hay un sangrado por una caída, por ejemplo, ya, una caída, hay un sangrado, este sangrado va a alterar la relación de estos tres componentes, ¿sí? Entonces la sangre aumentaría. ¿Y qué pasaría si uno de estos tres aumenta y la relación se pierde? ¿Qué pasaría? Aumenta la presión dentro de la cavidad craneana. ¿Y por qué esto es peligroso? Porque la cavidad craneana es como, ¿cómo podría explicarles? Es como una caja. La caja no se va a expander, la caja va a permanecer en ese tamaño. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si las paredes, imagínense que las paredes son de cemento, no se pueden expander eh, y comienza a aumentar el volumen interno de la caja? ¿Qué va a pasar? Que va a comenzar a presionar todos los tejidos que se encuentran adentro. En este caso, al cerebro, en este caso, los vasos del cerebro, ¿no? Entonces, al aumentar la presión intracraniana, es donde corre el riesgo de que se hernie el cerebro. O sea que el cerebro, de lo que está flotando en nuestra cavidad craneana, intente escapar. Porque como es una cavidad cerrada, como le dije, ¿no? Imagínense que es de cemento, la cavidad craneana no va a poder escapar. Entonces está buscando una salida y ahí tenemos al agujero magno, por aquí. Esta es su única salida. Entonces el cerebro va a buscar descender. Y al descender se hernia, ¿sí? Y eso es lo más peligroso. Porque a nivel del tronco, a ver, acá tenemos una imagen, acá. A nivel del tronco, aquí, ¿se acuerdan cuando vimos funciones vitales? A este nivel es donde está la regulación de la respiración y de los latidos cardíacos. Entonces, si el cerebro desciende, comienza a presionar estas zonas. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestro paciente entra en paro cardiorrespiratorio y deja de respirar y por ende muere. Entonces es muy eh, peligroso este tipo de lesiones, ¿sí? Entonces, eso es más que todo para destacar la ley de Monroe-Kelly, que nos dice, si aumenta uno de los componentes, que mayormente es el sanguíneo, por hemorragias, por caídas, por traumatismos, y no hay una compensación, o sea, no se llega a retirar este líquido, no se reabsorbe, es demasiado, va a aumentar la presión intracraniana, ¿sí? Y si aumenta, ¿qué pasaría? Disminuye la perfusión cerebral, ¿sí? Comienza a comprimir, ¿no? Como le dije, el hueso es como de cemento, es demasiado duro. Entonces, si no sale, comienza a comprimir, 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 y si ya es demasiado, el cerebro va a buscar escapar. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Y si va hacia abajo, se hernia. ¿Sí? ¿Hasta aquí quedó claro, chicos? ¿Alguna duda? No, todo claro. Entonces, no solamente va a causar compresión y se puede herniar y daña lo que es a nivel de tronco cerebral, sino que también qué pasa cuando comienza a comprimir, comenzamos a comprimir al cerebro, no le llega la suficiente sangre, ¿no? La perfusión cerebral disminuye. Y si disminuye el oxígeno, como ya lo hemos visto en otras patologías, ¿qué pasaría? Si a una célula no le llega oxígeno, ¿qué pasa con la célula? Se ¿Se muere, muere? ¿no? Se muere. Entonces, ¿qué comienza a haber en el tejido cerebral? Necrosis, que es muerte del tejido, ¿no? En este caso de las neuronas, comienza a morir, ¿sí? Algo para destacar también muy importante, chicos, es que la presión intracraneal normal en adultos es de 5 a 15 milímetros de mercurio, ¿sí? Acá esto es en minúsculos, por eso lo puse sin negritas, y la H sí es con negrita, ¿no? Milímetros de mercurio, igual que la presión arterial, es en milímetros de mercurio, eso también es en milímetros de mercurio. Y de ahí algo muy importante que también tienen que recordar es esta división en porcentajes, ¿sí? El parénquima cerebral, o sea, el tejido cerebral en sí es el 80%, la mayor parte. 10% es sangre y 10% líquido cefalorraquídeo. Pero si uno de estos se encuentra alterado, automáticamente aumenta la presión intracraneal. De igual manera, también podría ser el parénquima cerebral. Si es que hubiera un tumor, comienza a aumentar aumenta la presión intracraneal y comienza a comprimir, ¿sí?
Ok, pasamos al siguiente. Entonces, ¿cuáles son las causas más comunes en adultos? Los accidentes de tránsito van a la cabeza y luego siguen los accidentes laborales o agresiones físicas, ¿no? En niños, lo más común son las caídas desde escaleras, azoteas o muebles, y al igual que los ancianos, ¿no? Entonces, en los dos límites de la vida, que son los niños y los ancianos, la principal causa, ¿cuál es? Las caídas, ¿sí? Ahora, epidemiológicamente hablando, la edad más común para en traumatismo craneoencefálico es de 16 a 35 años, ¿sí? Son adultos jóvenes. Y el sexo masculino se ha visto una relación de 3 a 1. O sea, por cada 3 hombres que sufren de traumatismo craneoencefálico, hay una mujer, ¿sí? Y de mortalidad y secuelas, se ha visto que normalmente el pico de mortalidad, ¿no?, de este tipo de escenarios se da en personas menores a 45 años. Y que lleguen a tener secuelas o una discapacidad y salgan de este cuadro y sufran de alguna secuela, igual, menor a 45 años. Ahora, de gravedad, la mayoría son leve, no llegan a progresar a la muerte, ¿no? Son de 80%, de 80 al 90% son leve, moderado del 10 al 20% y severos de 2 al 10% de los casos, ¿sí? La mayoría de estos severos, al 30%, llega a la muerte. Ok, entonces vamos a ver un poco de la fisiopatología de qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede dar un traumatismo craneoencefálico? Normalmente, si fuera por un choque, sería por fuerzas de aceleración y desaceleración, ¿no? Este movimiento, cuando nosotros frenamos en seco, que nuestro cuerpo está yendo a una velocidad, a la misma velocidad que el carro está yendo el cuerpo, y nosotros frenamos del golpe, nuestro cuerpo va a ir hacia adelante, porque continúa en la misma velocidad, ¿no? Entonces, este movimiento de hacia adelante y hacia atrás fuerte es lo que causa que un tipo de lesión interna en el cráneo, ¿sí? O sea, interna en el cerebro. A eso me refiero. Y también pueden ser por rotación o impacto directo, ¿no? Aparte de en un choque, aparte de que ocurra este fenómeno de aceleración y deceleración, también normalmente lo que ocurre es que la persona se golpea contra el timón, ¿sí? O eso puede ser una lesión por impacto directo o por rotación. Imagínense que se caiga por las escaleras, ¿no? Y se tuerza el cuello. Y aparte se golpea, ¿sí? Entonces el cerebro se mueve dentro del cráneo y aquí es donde inicia el daño, ¿no? Como les dije, el cerebro está flotando. Está flotando, entonces ante cualquier movimiento brusco se golpea contra las paredes del cráneo, ¿no? Y se daña. Entonces, una vez que ya ha ocurrido este fenómeno, se daña el cerebro y ocurre lo que es una contusión cerebral, ¿sí? Si es de mucha más gravedad, puede ocurrir hasta una laceración, ¿sí? Que es un corte, puede ocurrir sangrado interno, hay hematomas intracraneales y lo que lleva al daño axonal difuso, ¿no? Al daño a nivel de las neuronas, ¿sí? Entonces ya esto compromete el estado de la conciencia del paciente, ¿sí? No puede revertirse, el manejo busca limitar sus consecuencias. Claro, o sea, ya la contusión ya está hecha. Lo que nosotros vamos a buscar impedir es que se genere o sea, que este hematoma continúe sangrando, que continúe aumentando la presión intracraneal y que no llegue a la hipoxia, ¿no? A la falta de oxígeno en el tejido cerebral, ¿sí? Entonces acá tenemos esta mini cascada que es muy importante, que justo ya se la estaba mencionando, ¿no? Si el hematoma aumenta, comienza a hacer presión a nivel del tejido cerebral, ¿y qué va a ocurrir? No le va a llegar suficiente oxígeno al cerebro. Va a haber hipotensión, no va a llegar suficiente sangre. ¿Y qué va a comenzar a pasar? Se empieza a inflamar, se edematiza el cerebro. Y este edema va a estar mediado por sustancias químicas, ¿sí? Que van a también a su misma vez alterar el metabolismo del oxígeno y de otras sustancias a nivel del cerebro. Entonces simplemente nuestro cerebro no va a estar funcionando bien, no le llega oxígeno, no le está llegando suficiente requerimiento de sangre, se está comenzando a inflamar y estas sustancias que median esta inflamación van a alterar también la química cerebral, ¿sí? Entonces esto se desarrolla en minutos y horas, ¿no? Posterior al trauma puede agravarse más que todo por
si persiste lo que es la isquemia, la falta de oxígeno, si hay alteraciones ventilatorias, ¿sí? Por ejemplo, aparte de que nuestro paciente ha sufrido el traumatismo craneoencefálico, eh, se atragantó con algo, no le está llegando suficiente requerimiento de oxígeno, o si sufrió una laceración a nivel del pulmón y no está pudiendo respirar bien, todo esto puede aumentar el estado neurológico, ¿no? Entonces, más que todo lo resumimos así la fisiopatología. Ocurre lo que es el impacto, hay edema, hay hipoxia, va a aumentar la presión intracraneal, ¿no? Por el edema de esta zona, por el hematoma, menos perfusión cerebral, isquemia cerebral y el daño neuronal, ¿no? Que en este caso iría progresando conforme pasan las horas. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo principal del manejo? Es prevenir la lesión secundaria. Sí, porque la lesión primaria ya está hecha. Lo que nosotros tenemos que evitar es que hay ya el daño axonal difuso. ¿Sí? O sea que el hematoma progrese. No hay que dejarlo tantas horas. ¿Sí? ¿Hasta acá quedó claro, chicos? ¿Chicos? ¿Todo claro? Ok. Entonces, si todo quedó claro, ¿me podrían decir cuál es el orden de los hechos? ¿Cuál ocurre primero? A ver, chicos, o comienzo a llamarlos. A ver. Celeste, ¿me podrías decir cuál es el orden? O Génesis. Génesis, ¿me podrías decir cuál es el orden? ¿Cuál crees que va primero? Traumatismo. Muy bien. Ya, traumatismo va primero. ¿De ahí cuál va? Lesión primaria. Perfecto. Luego, Estoy entre dos. ¿cuál? No sé si la isquemia o el PIC. La isquemia. Bueno, en este caso no, la isquemia no. Lesión secundaria, chicas. ¿Se acuerdan? Ah, ya. O sea, es traumatismo, lesión primaria, lesión secundaria, Ajá. ¿Cuál más? PIC. ¿Cuál crees que sigue? PIC. PIC, aumento de la presión intracraneal. Y por último, la isquemia. Isquemia. Ajá. Ocurre el traumatismo. ¿Qué pasa? Se produce el hematoma, que es la lesión primaria. Luego, ¿qué pasa? La lesión secundaria, deja de llegar oxígeno al cerebro. Esta que deja de llegar oxígeno al cerebro aumenta la presión intracraneal y por último la isquemia cerebral. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo clasificamos el traumatismo craneoencefálico? Según la escala de coma de Glasgow. Según la puntuación que nos dé la escala de coma de Glasgow, lo podemos clasificar como leve, moderado y severo. Leve va a ser si es un puntaje de 13 a 15, ¿sí? Moderado si es de 9 a 12 y severo si es menor a 9 puntos, ¿sí? Aparte de eso, también acá esta tablita que les puse nos presenta otros ítems, ¿no? Del cuadro. Como por ejemplo, que haya pérdida de conciencia y la duración de esta pérdida de conciencia no leve, si es de 0 a 30 minutos, moderado si ya va hasta las 24 horas y severo si ya va más de 24 horas inconsciente. Estado mental alterado, igual cuánto tiempo ha estado alterado. Amnesia postraumática, que no se acuerde que haya sucedido del evento. Y eso nada más. Algo que tenemos que destacar también, chicos, es muy importante la evaluación de las pupilas, ¿sí? Si las pupilas se encuentran dilatadas o no reaccionan a la luz, puede sugerir herniación uncal. La herniación uncal es justo lo que les dije, ¿no? De que el cerebro se comienza a edematizar, ¿no? Por el golpe, o el hematoma comienza a comprimir el tejido cerebral y el cerebro va a buscar escapar. ¿Y hacia dónde escapa?
hacia el agujero magno que está abajo, ¿sí? Escapa hacia lo que es la médula. Y entonces esto comienza a hacer una presión, ¿sí? Puede ser que sea por la herniación uncal, que las pupilas estén dilatadas o no reaccionen a la luz, o puede ser por compresión del tercer par craneal, que de igual manera también se encuentra a nivel de lo que es el tronco y el cerebro, ¿no? Ahora, ¿cuál es la conducta inicial que tenemos que tener ante un traumatismo craneoencefálico? Tenemos que asegurar la vía aérea y mantener la oxigenación en niveles objetivos, ¿no? Como por ejemplo, mayor a 94%, ¿sí? Más que todo porque, como les dije, por la lesión, las células del tejido del sistema nervioso van a sufrir de hipoxemia, ¿no? No les va a llegar suficiente requerimiento de sangre, no les va a llegar nutrientes, no les va a llegar oxígeno. Entonces hay que mantener los niveles de oxígeno en mayor a 94%, ¿sí? Ahora, si la escala de Glasgow es menor a 8, tenemos que asegurar la vía aérea, tenemos que intubar. Si es de 9 a 13, podemos considerar, o sea, hay que asegurar su evolución, ¿no? Y si es de 14 a 15, oxigenoterapia, ¿sí? Pero si es menor a 8, intubar de frente, ¿ok? Ahora, otra cosa muy importante. Como ya lo hemos hablado, la hipoxia cerebral. ¿Cuánto tiempo tolera el cerebro sin oxígeno? No mucho, debido a que el cerebro no guarda una reserva de oxígeno. No es que de por sí él produzca oxígeno, sino que depende del aporte continuo. Si nosotros dejamos de respirar, a los minutos, como por ejemplo más de 6 minutos, ya hay una lesión cerebral grave, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo tolera? De 0 a 15 segundos va disminuyendo la función cortical, ¿sí? Puede el paciente perder la conciencia a los 15 segundos de no respirar, ¿sí? A los 3 minutos, o sea, de 1 a 3 minutos, va a haber una lesión cerebral progresiva, ¿sí? Altera la función neurológica y va en ascenso. De 4 a 6 minutos ya hay la lesión neuronal irreversible. Ya va a haber una zona de muerte neuronal, ¿sí? Y más de 6 minutos, ya, lesión cerebral grave con mal pronóstico. Ahora, ¿qué es qué es lo más importante para destacar de la hipoxia? Que va a producir disfunción cognitiva y alteración del estado neurológico, va a aumentar lo que es el edema cerebral y la presión intracraneal, aumenta todo este cuadro, va a incrementar el riesgo de isquemia. Isquemia es que ya no hay nada de oxígeno en esa zona, y necrosis, la muerte del tejido neuronal, y nos va a sugerir un peor pronóstico funcional. O sea, imagínense que nuestro paciente se acaba de accidentar, ¿sí? Y la lesión es tan fuerte que al ser rescatado, mi rescatista le comenzó a realizar lo que es reanimación cardiopulmonar porque no tenía pulso, y a los 8 minutos recobró, o sea, comenzó a tener ya pulso, pero me respira muy superficialmente. Ese paciente va a tener peor pronóstico. O sea, quizás sí se recupere, como quizás llegue a la muerte, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, hay que evitar la hipoxia cerebral, ¿sí? Mientras más pronto nosotros actuemos, menor lesión cerebral. Ok, entonces ahora pasamos a lo que son los patrones de fractura, ¿sí? Esto va a depender también del tipo de traumatismo craneoencefálico. Entonces, tenemos traumatismo craneoencefálico cerrado, que va a ser sin penetración del cráneo, o sea, va a ser un golpe, pero que no va a producir un agujero o una ruptura, sino puede ser simplemente una fractura, ¿no? Como en este caso las fracturas lineales. Puede haber una fractura craneal, lineal o con hundimiento, como en este caso, ¿sí? Y como ven, hay un desprendimiento de lo que es el hueso hacia el interior, ¿sí? Por así decirlo, hundimiento o deprimida. Y luego tenemos fracturas de base de cráneo que no se van a ver fácilmente, sino que van a presentar signos como por ejemplo la otorragia, que es más que todo sangrado por la vía del oído, o sea, por el canal auditivo, rinorraquia, que va a ser igual manera sangrado por la nariz, y equimosis, que van a ser estas manchas como punteadas, periorbitraria, o sea, a nivel de los ojos, alrededor del ojo, y retroauricular atrás de el oído, ¿sí? Que ahorita vamos a ver una imagen más sugestiva.
Ok, pero antes de verla, que acá están las imágenes, chicos, tenemos que saber cuáles son las complicaciones. La número 1, por traumatismo craneoencefálico, son las hemorragias intracraneales traumáticas, ¿sí? Entonces, hay 4 tipos. La hemorragia puede darse a nivel epidural, o sea, debajo de lo que es la piel y el cuero cabelludo, ¿sí? Entre la piel y el cráneo. Aquí es donde se va a producir la hemorragia epidural, ¿sí? Más que todo, va a ser sangre entre el cráneo y la dura madre, ¿sí? Y va a ser una colección lenticular, o sea, biconvexa, ¿no? Como ven, como circular. Suele deberse a sangrado arterial y con frecuencia de la arteria meningia media. ¿Se acuerdan que la destacamos al ver la irrigación del cráneo? ¿Sí? Ok, entonces. Luego tenemos a la subdural, ¿sí? Que va a ser entre la dura madre y la aracnoides. Acá tenemos a la dura madre, que es la capa más externa, y la aracnoides, que es la capa media, ¿sí? Y en este caso va a deberse a sangrado venoso, ¿sí? Luego tenemos a la subaracnoidea, que como su mismo nombre lo dice, va a ser debajo de la aracnoides, entre la aracnoides y los surcos del cerebro, ¿sí? La aracnoides y los surcos. Y la intraparaquimatosa va a ser propia ya del tejido cerebral, ¿sí? Propia ya de lo que es la corteza, ¿sí? Sangrado dentro del parénquima cerebral. Va a ser una lesión focal con edema bastante alrededor y con posible efecto de masa. El efecto de masa más que todo quiere decir lo que le está explicando, ¿no? Hay un hematoma, el hematoma va a comenzar a inflamarse y va a comenzar a presionar todo lo que es el parénquima cerebral. A eso se refiere efecto de masa. Cuando algo comienza a hacer presión contra otro, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente por esta hemorragia intracraneal traumática? Cefalea es lo más común, náuseas y vómitos que van a estar muy relacionados con el aumento de la presión intracraneal, ¿sí? Visión borrosa, porque de igual manera este edema del cerebro va a comprimir lo que es el nervio óptico, el nervio del cerebro, digo, de los ojos, perdón, va a comenzar a comprimir. Confusión y somnolencia, que ya lo hemos visto que también está relacionado con la falta de oxígeno, ¿no? Del tejido cerebral y pérdida de conciencia, ¿no? También otras cosas, manifestaciones al examen físico que podríamos encontrar a nivel del cráneo, podrían ser laceraciones o hematomas, equimosis preorbitaria, que ya lo hemos visto, ¿no? Este tono púrpura a nivel de alrededor de los ojos, o retroauricular, como lo vemos aquí, ¿sí? Y en caso de los niños, no se presentan muchas veces estos síntomas. O sea, el niño no te va a decir, me duele la cabeza, veo borroso, ¿no? Como lo puede hacer un adulto, sino que los niños normalmente se ven mucho más irritables. Quizás lloran, no para de llorar, grita, ¿sí? ¿Cuáles son los signos de alarma que nosotros tenemos que buscar? Deterioro en la escala de Glasgow. Por ejemplo, un Glasgow, ya, esa es una buena pregunta. Chicos, ¿cuál es el puntaje mínimo de la escala de Glasgow? Celeste, Génesis. ¿Cuál es el puntaje mínimo? En el de Glasgow es 3. Ujú. Muy bien, perfecto, sí. Entonces, si mi paciente, por ejemplo, presenta un Glasgow de 6, ya es un puntaje muy bajo, ¿no? Ya me está indicando que es un TEC grave. Entonces, el deterioro, o sea, la progresión de ese estado de conciencia va a ir en decremento, ¿no? Entonces, eso se refiere con deterioro del Glasgow. Anisocoria, ¿sí? Que presente diferentes tamaños de las pupilas, convulsiones, déficit motor, que no pueda moverse mi paciente, que presente no sienta sus piernas o quizás sus brazos, o a nivel sensitivo igual, ¿no? Que tratemos de evaluarle su sensibilidad, quizás con una aguja, quizás con un algodón y el paciente no sienta, eso también es un signo de alarma. Rigidez de nuca, de igual manera, sangrado o salida de líquido por nariz o oído, ya eso nos indica, son signos de fractura de base de cráneo, ¿sí? Entonces,
¿Cuáles son los signos de fractura de base cráneo? Acá se los puse. Ojos de mapache, que es equimosis periorbitaria. Signo de Battle, que es esta equimosis retroauricular. Otorragia. Otorragia va a ser más que todo sangre y otorraquia va a ser líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que es un líquido transparentoso. Y rinorraquia, que es la sangre por la nariz, ¿sí? A ver, un ratito. Ok. Entonces, imágenes radiográficas en traumatismo craneoencefálico hemorrágico. Estos nos van a ayudar muchas veces a diagnosticar lo que es la localización de la lesión, ¿sí? Porque dependiendo de eso también es que nuestro paciente va a presentar el déficit. Por ejemplo, si la lesión se da en la zona occipital de nuestro cerebro, probablemente nuestro paciente presente déficit visual, o sea, haya perdido la vista súbitamente, ¿no? O cuando se haya despertado ya no vea. Si nuestro paciente presenta la lesión en el área de Broca, nuestro paciente no va a poder hablar. Si nuestro paciente presenta la lesión en el área de Wernicke, nuestro paciente va a poder hablar, pero no va a entender lo que nosotros le decimos, ¿no? A eso se refiere. Entonces, tenemos el hematoma epidural, que va a ser a nivel, o sea, no cruza las suturas, ¿sí? Está acá casi superficial a los alrededores, una colección hiperdensa biconvexa, suele asociarse a sangrado arterial. Es más que todo igual que la clasificación anatómica de los TEC, ¿no? Tenemos el hematoma subdural, colección hiperdensa semilunar en creciente. Semilunar o biconvexa más que todo se refiere a la forma del sangrado en la radiografía, ¿sí? Por ejemplo, acá dice semilunar porque tiene un aspecto de semiluna, biconvexa porque tiene un aspecto como si fuera de una monedita, ¿no? Después tenemos hemorragia subaracnoidea traumática, que vaya a verse infiltrada entre los surcos cerebrales, por eso que se muestra acá resaltado, ¿no? De otro color más claro. Y tenemos hemorragia intraparenquimatosa o contusión hemorrágica, ¿no? Que ya, por ejemplo, acá vemos lo que es el efecto de masa. Ven que esto, que está coloreado de un color más claro, está comprimiendo la otra parte del cerebro. O sea, más que todo, busquen analizarlo, porque ambos tienen que ser iguales. O sea, son simétricos, ¿no? Ambas imágenes deben ser igual. Entonces, en este caso, miren, esta zona, vemos acá un surco, otro surco, y la línea está desplazada hacia la izquierda, ¿sí o no? Miren la línea. Esta es la línea y acá se deforma, ¿no? Es porque esta hemorragia está haciendo un efecto de masa, ¿sí? Y por último tenemos la fractura de base de cráneo, ¿no? Que buscamos la línea de la fractura y signos indirectos, ¿no? En este caso, en esta imagen, no se llega a visualizar muy bien la fractura. ¿Ok? Entonces, aparte de los rayos X, estas, más que todo, estas imágenes son de tomografía axial computarizadas. Es una tomografía sin contraste. ¿Sí? ¿Esto quedó claro, chicos? Esto más que todo, o sea, las imágenes son de apoyo para confirmar, pero lo que nosotros nos va a guiar mucho más para ustedes son la clínica. O sea, que mi paciente presente confusión, mareos, náuseas, vómitos, la equimosis, ¿no? Esos, los ojos morados, atrás de las orejas morado igual. Y como segundo punto de las complicaciones tenemos a la triada de Cushing, ¿sí? Es muy importante, es patognomónica, chicos, la van a ver muchas veces en la carrera, que está compuesta por hipertensión arterial, bradicardia y respiraciones irregulares, que en este caso van a ser las de Cheyne-Stokes. ¿Sí, chicos? Y esta triada se va a ver por una hipertensión endocraniana, ¿sí? Entonces, esta triada va a ser la respuesta fisiológica del cuerpo ante el aumento de la presión intracraneal, ¿sí? ¿Y por qué es importante que la conozcan? Porque cuando aparece hay un alto riesgo de herniación cerebral, ¿sí? Por la hipertensión intracraneal grave que está ocurriendo.
y porque su aparición es un hallazgo tardío y de muy mal pronóstico. O sea, si mi paciente presenta triada de Cushing, lo más probable es que pueda fallecer. ¿Sí? Ahora, manejo y cuidado del traumatismo craneoencefálico. Número 1, aplicar el ABCDE, ya lo hemos visto, ¿no? Evaluar hemorragias externas, evaluar la vía aérea, que esté respirando bien, que no tenga ningún corte o esté sangrando masivamente, y su estado neurológico, en este caso del traumatismo craneoencefálico, es muy importante, ¿sí? Luego tenemos el control cervical. Para evitar más daños, tenemos que mantener la alineación manual de la cabeza, cuello y tronco. Si es que sospechamos de lesión cervical, de igual manera tenemos que estabilizar para prevenir más daño, y la movilización en bloque es muy importante en este tipo de traumatismos, ¿no? Trasladarlo con ayuda, ya lo hemos dicho, ¿no? La movilización en bloque es con más de 2 personas, ¿sí? Oxigenación y vigilancia, mantenerlo a más del 94% la oxigenación, evitar la hipoxia y la hipotensión, y controlar Glasgow y pupilas, ¿no? Eso es muy importante. Y obviamente su traslado urgente, porque el tratamiento no es, nosotros no buscamos tratarlo en la escena, lo que buscamos es estabilizarlo para que sea trasladado, ¿sí? ¿Qué es lo que no debemos hacer? No debemos de extender ni rotar el cuello. Nosotros, y si nosotros fuéramos el paciente, no extender ni rotar el cuello. Si nosotros estamos buscando ayudar a la persona, no movilizarla bruscamente. El paciente, no tratar de movilizarlo una sola persona, ¿no? La movilización es en bloque. No retrasar el traslado si hay deterioro neurológico. Si mi paciente a la escala de Glasgow, al examen físico, no está inconsciente, no responde, tiene un Glasgow de 3, trasladarlo inmediatamente. No administrar líquidos por boca a un paciente. Muchas veces se ve que les intentan dar agua porque están desmayados, porque les puede hacer mejor. No, porque si nuestro paciente no está consciente, lo único que vamos a hacer es empeorar su estado, ¿no? Se puede atragantar, puede aspirarse y empeorar. Ahora, por último pasamos al traumatismo vertebromedular, que van a ser lesiones de la médula espinal y de otras estructuras óseas, partes de la misma, ya sean ligamentos o partes blandas de la columna vertebral, como los músculos, ¿no? Y pueden producir alteraciones neurológicas temporales o permanentes, dependiendo del nivel de la lesión y el grado. Ok, entonces, la anatomía clave. Tenemos que saber que la columna vertebral se divide en 5 partes. Tenemos la zona cervical, que está dividida por 7 vértebras, la zona torácica por 12 vértebras, la zona lumbar por 5 vértebras, la zona sacro, que son 5 partes, 5 vértebras, y la coxis, que son 3 o 5 fusionadas, ¿no? Si se dan cuenta, el nombre va más que todo por la zona en la que está transcurriendo la zona, ¿no? La médula. La zona torácica, a nivel de tórax, lumbar, la zona lumbar, sacro y la zona vertical, ¿no? Bueno, la coxis sí tiene un nombre independiente. ¿Qué transcurre dentro de la columna vertebral? La médula espinal, ¿sí? Que esta se divide por la sustancia gris, que es esta parte interna en forma de H, la sustancia blanca, donde se van a encontrar las vías ascendentes y descendentes, que van a ser más que todo la conexión neuronal entre nuestro cerebro y todo lo que son los músculos, ¿no? El accionar y las raíces nerviosas. Entonces, la médula transmite las señales motoras, sensitivas y autónomas entre el cerebro y el cuerpo. ¿Sí? Entonces, también esta clasificación nos va a ayudar a clasificar el daño. Según la anatomía, puede haber una lesión medular, radicular, del plexo nervioso, de las partes blandas, como lo hemos dicho, ¿no? Los músculos, los ligamentos, o fracturas vertebrales con o sin compromiso vertebral. ¿Se puede fracturar la vértebra sin comprometer la médula espinal? Sí, y muchas veces se da, ¿sí? A menos que la vértebra se haga polvo, y entonces así obviamente va a producir un daño en la médula espinal porque ya va a empezar a comprimir, ¿no? Porque la columna vertebral lo que busca dar es estabilidad para que la médula pueda transcurrir sin ningún tipo de presión, sin chocar con nada, ¿no? Ahora, según la completitud neurológica, ¿sí? Asia o spine, la lesión A va a ser completa, o sea, no hay función motora ni sensitiva en los segmentos sacros, ¿sí? Desde la S4 a la S5. Incompleta
va a ser si preserva la función sensitiva, pero la motora no. O sea, nuestro paciente va al examen físico, va a sentir que nosotros le estamos realizando ciertas maniobras, pero no va a poder repetirlas, no va a poder mover a nosotros, pedirle que lo haga, ¿no? C, incompleta, sería si preserva función motora por debajo del nivel neurológico, o sea, menor del 50%. Por ejemplo, si nosotros le decimos, señor, necesito que flexione su brazo hacia usted, y de repente el paciente no puede flexionarlo completamente, sino que hasta la mitad o lo hace muy lentamente, ¿no? Entonces es por debajo del 50%. D, si la función es por sobre 50% de los músculos. Y la E es normal si la función motora y sensitiva se encuentran preservadas, ¿no? Ahora, algo también para destacar es que muchas veces, dependiendo de la zona de la lesión, nuestro paciente va a presentar una capacidad incompleta o completa de la movilidad. Por ejemplo, tetraplegia significa que nuestro paciente no va a poder mover ni sus extremidades superiores ni las extremidades inferiores, ¿sí? Y la paraplegia va a ser si solamente no puede mover o las extremidades superiores o las extremidades inferiores, ¿sí? O sea, o mueve las extremidades superiores y no las inferiores, o mueve las extremidades inferiores y no las superiores, ¿sí? Y acá, como le dice, la tetraplegia va a ser si hay un daño a nivel cervical. Por eso es muy importante estabilizar el cuello cuando nuestro paciente se encuentra en este tipo de situaciones como un accidente de tránsito o se ha caído y no sabemos cuál es el estado de la columna vertebral. Hay que estabilizar, no mover ni realizar movimientos bruscos, ¿sí? Y paraplegia, si es que hay una lesión torácica o lumbar, ¿sí? Ok, entonces, mecanismo de lesión. Al igual que como hablamos para lo que es el traumatismo craneoencefálico, puede ser por una aceleración y deceleración, que en este caso sería la flexión y extensión brusca. Puede ser por compresión axial, porque se haya caído bruscamente, porque esto normalmente lo vamos a ver en adultos mayores, ya que ellos, sus huesos ya no presentan la misma dureza que lo de nosotros, se encuentran como que mucho más porosos y por ende una simple caída puede hacer que estas vértebras estallen y se compriman, ¿no? Rotación, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Rotar sobre nuestro mismo eje. Quizás nosotros, cuando ya seamos adultos mayores, ¿no? Seguimos con esas manías, por ejemplo, de sacarnos conejo, tronarnos la columna. Este tipo de movimientos puede producir una lesión. Y penetrante, por ejemplo, por un objeto cortapunzante, por un accidente de tránsito en el cual ha habido una penetración de un objeto extraño, ¿sí? Entonces las lesiones pueden ser trauma cerrado, muy frecuente, como por ejemplo compresión axial o rotación, o trauma abierto por penetrante, ¿no? Manifestaciones clínicas, en el caso de una lesión a nivel cervical alto, de C1 a C4, puede haber tetraplegia, como ya lo vimos, ¿no? Incapacidad de movimiento de los miembros superiores e inferiores, compromiso respiratorio, porque a ese nivel también se encuentra lo que es el puente, el tronco encefálico, ¿sí? Donde se maneja los centros de respiración. Cervical bajo, de C5 a C8, va a haber tetraparesia. Esto, acá hay dos términos, o sea, dos raíces en la palabra muy importantes que tienen que saber. Plejía es que no mueve, no se mueve, pérdida motora, ¿sí? Y paresia es que siente hormigueos, o sea, la sensibilidad está alterada, ¿sí? Entonces, tetraparesia y tetraplegia, en el caso de cervical bajo, alteración de brazos y manos, posible compromiso diafragmático, ¿sí? Torácico, que va de la T1 a la T12, puede haber paraplegia, pérdida sensitiva por debajo de este nivel, debajo, o sea, debajo torácico lumbar, sacro y el coxis. Alteraciones autonómicas se refiere al control de los esfínteres, ¿sí? Al, sí, al control de los esfínteres más que todo. Los esfínteres, o sea, realizar sus deposiciones, orinar, a eso se refiere, ¿sí, chicos? Y a nivel lumbar, de la L1 a la L5, debilidad de los miembros inferiores, alteraciones del reflejo. Y a nivel sacro, ya va a ser más que todo la alteración de los esfínteres netos, ¿no? Vejiga, intestino y función sexual.
lo que es la erección en el caso de los hombres. ¿Sí? A eso se refiere. Signos de alarma que nos pueden indicar una mala progresión del cuadro: déficit motor sensitivo, las tetraplejías, las tetaparesias, retención o incontinción urinaria, en el caso a nivel de la afectación de sacro, ¿no? Pérdida de control de esfínteres, dolor cervical, dorsal o lumbar intenso. Eso puede indicarnos una fractura. Y por último, para acabar ya, el manejo inicial, ¿sí? Inmovilización espinal completa, tratar de movilizar a nuestro paciente en bloque, como ya lo hemos visto igual en traumatismo craneoencefálico, asegurar vía aérea, oxigenación y perfusión adecuada, ¿sí? Para evitar el más daño celular. Considerar esteroides para aliviar el dolor, ¿sí? Esteroides como por ejemplo, ¿cuál puede ser? Bueno, esteroides no. Podríamos aplicarle AINES o ya en muchos más casos lo que es el tramadol, ¿no? Los derivados de los opioides. A eso se refiere, que son ya un grado de control del dolor mucho más elevado en las primeras 8 horas, ¿no? Dependiendo. Y sí o sí, chicos, traslado a centro de referencia. No tratar de manejar el cuadro ahí mismo. Solamente buscamos estabilizar para el traslado, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de nuestra inmovilización espinal completa? Prevenir las lesiones que pongan en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Entonces manejamos vía aérea, como útero cervical, estabilizamos su ventilación, circulación y control de hemorragias. Aplicamos el AVDI para ver que nuestro paciente esté alerta, responda verbal y motoramente, y si muestra algún tipo de signo de irritación ante los estímulos dolorosos, exposición y control ambiental para evitar más afectación de la columna, y algunos de los exámenes auxiliares para igual identificar el grado de lesión y nivel de lesión. Sería la radiografía simple de columna cervical o toracolumbar, una tomografía axial computarizada para valorar las fracturas y el compromiso óseo, o hasta una resonancia magnética, ¿no? Para evaluar la médula, cómo se encuentra, si es que está afectada por la fractura o por la lesión, los discos y las partes blandas, ¿no? Que pueden ser los músculos, los ligamentos, hasta los nervios. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Chicos, bueno, si no hay dudas, ahorita les estaría pasando el post-test y ya eso sería todo por hoy. Sí, chicos, muchas gracias por la paciencia, chicos. ¿No hay ninguna duda? No, todo claro. Ok. Entonces ahorita les paso el post-test.